más y más queremos, más y más queremos. Yo quiero decirte algo. Tu papá te ama muchísimo. No habrá persona en este mundo que te ame como tu papá. Y debes saber que ahí vas a encontrar la bendición. Este hijo que se sentía de esta forma, pero que encontró la respuesta a su bendición, dijo: voy a salir de mi pobreza y de morir. Y la clave es escuchar a mi papá, obedecerlo, pedirle perdón, escucharlo. Dice que levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este hijo encontró el camino de la bendición. Llegó a la casa de la bendición. Supo cómo le iba a ir bien. Era volviendo a honrar a su padre y a escucharle: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, contra ti y contra Dios. Porque cuando pecamos contra el papá físico, pecamos contra Dios. Pero no fue tarde para él. Se devolvió y encontró su camino, encontró su destino, encontró su llamado, y fue bendecido y vivió feliz para siempre, como nos gustan las películas, ¿no? Con un final muy feliz. Ese mismo final puede ser para tu vida. Es tiempo, hoy es el momento de volverse y decir: voy a tratar mejor a mi papá. Si estás en la casa con papá, escucharlo, obedecerle. Si no estás en la casa, porque ya te casaste, respetarle, tenerlo en cuenta, darle tiempo, escucharlo. No sé si me estoy haciendo entender, pero hoy es tiempo de no solamente darle un regalo físico, sino hoy es tiempo de bendecir a ese papá que Dios nos ha dado, de bendecirlo, de honrarlo, de escucharlo, porque ahí se encuentra la bendición. Ahora, la bendición más grande que Dios promete para alguien que honra a su padre físico es poder obedecer al Padre Celestial. Muchas personas dicen: ¿por qué yo no puedo obedecer a Dios? ¿Por qué siempre estoy pecando y cayendo en el mismo pecado? ¿Y por qué por qué no hago la voluntad de Dios? ¿Por qué no gano las almas? Bueno, una de las razones, o la razón más fuerte, diría yo, por la cual Dios quiere que obedezcamos a nuestros padres físicos, es porque esto nos lleva a poder obedecer a nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 12: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer a mis palabras? En otras palabras, ellos no obedecían a Dios y estaban pasando momentos difíciles en su vida porque se había perdido el obedecer a sus padres físicos.
había rebeldía, había caos, como uno encuentra. Yo a veces me doy cuenta de muchachos y jóvenes que regañan al papá. No, en la casa es lo que los hijos quieran ver en televisión, ¿no? El papá tiene que aguantarse lo que los hijos quieren ver. Man, yo quiero ver los Simpsons. Bueno, mijito. Y la psicología de ese tiempo, ay no le diga nada al niño porque de pronto se trauma. Ni le pegue. Lo que estamos creando es pobreza en nuestra nación. Pobreza en nuestra nación. Que la gente se rebele a los padres, a la autoridad. Que la gente sea falsa. Que la gente sea Judas. Que la gente no honre a aquellos que Dios puso sobre nuestra vida. No puede pasar eso. Y cuando hay rebeldía, entonces no podemos obedecer mucho menos a Dios. Dice Jehová, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano, sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Lo que Dios está diciendo es, la razón por la cual ustedes no me han obedecido es porque ustedes no han sido como esta casa, como esta familia, que su padre les dio un mandamiento y ellos lo obedecieron. Cuando obedecemos a nuestros padres físicos, cuando los escuchamos, vamos a ser más sensibles a obedecer a nuestro Padre Celestial. Malaquías capítulo 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dios quiere que le honremos. Dios quiere que lo escuchemos. Y debemos entonces practicarlo con nuestro Padre, que Dios nos ha dado físico. Eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Dios manda amar a los hermanos, no los hermanos que nos aman, simplemente. A todos los hermanos, incluyendo aquellos que nos odian, o nos hieren, o nos dicen palabras que no deben decir, y estamos llamados a amarlos a los hermanos. No sé si me van a entender. Porque hay hermanitos tremendos, ¿sí o no? Y estamos llamados a amarlos, a perdonarlos. Cuando nos hacen algo, entonces probamos el amor, porque el amor se prueba solamente cuando ese hermano nos hace algo. Ah, me hiciste algo, me heriste, pero te amo, te perdono. Ahí es donde se prueba el amor. Ahora, escúcheme bien. Para poder amar a Dios debemos amar al hermano. Ahora, ¿cuánto más debemos amar a nuestro padre, a nuestro papá? Si debemos amar al hermano, ¿cuánto más a nuestro papá? Honrarlo, perdonarlo, escucharlo. Porque si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro papá, somos mentirosos. Porque ¿cómo podemos amar a Dios, escuchar a Dios, a quien no vemos, si no escuchamos y no amamos a nuestro papá, que sí vemos?
que la mayoría de veces, o que siempre nos está amando, que siempre quiere lo mejor para nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, para que nos vaya bien, para que a esta generación le vaya bien, debemos levantar hijos que honran a sus papás. Y debemos ser hijos que honramos a papá escuchándolo. ¿Qué hubiera pasado si la nación de Judá hubiera escuchado a sus papás? Habrían escuchado a Dios y Babilonia no los habría conquistado. No habrían caído en esclavitud. Daniel no hubiera tenido que ir a Babilonia a ser un eunuco. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo hubiera honrado a su papá? Nunca hubiera estado cuidando cerdos al borde de la muerte. ¿Cómo te hubiera ido o cómo te puede ir si honras a tu papá? Yo creo que si honras a tu papá, te va a ir muy bien, porque vas a escuchar a Dios. Dios va a estar contigo siempre, guiándote en todo camino. Jamás Satanás va a tocar tu vida. Él no va a poder penetrar un hijo que honra a papá, porque él es un rebelde. Él se rebeló a su creador. En otras palabras, un hijo que honra al papá, que escucha a Dios, Satanás no tiene cabida ahí. La forma como paramos al diablo es escuchando a nuestro papá. Vamos a escuchar a Dios. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese camino de bendición, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos, está fundado en escuchar los mandamientos de Dios. Su mandamiento es honrar al papá, escuchar al papá, apreciarlo, honrarlo. Y termino con Josué 1:8. Pasemos a tocar, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino. Y todo, ¿cuánto? ¿Cuánto? Te saldrá bien. El primer mandamiento es honrar a papá. Siempre ha habido machismo y es malo. Pero en ese tiempo se ha levantado feminismo, que eso sí es peor. ¿Cómo así? Donde el papá no se valora, donde los hijos y la esposa hacen lo que quieren. No es de Dios eso. De Dios es que se honre a ese papá, porque en todo va a ir bien. Tal vez tú me dices, pastor, pero mi papá no estuvo conmigo, mi papá es esto, aquello. Yo sé que hay papás difíciles, pero haz lo mejor por honrarlo, por escucharlo, por apreciarlo. Si lo tienes en casa, aprécialo. Valoren al papá, porque
Ahí está la clave de la bendición. Ahí está la clave para que te vaya bien. Y papás y mamás, mamá, enseñen a sus hijos a honrar al papá. Cuando el papá llega, salúdenlo, abrácenlo, den la bienvenida, déjenle la silla que él quiere, tráiganle tinto. Ahí está la clave de ver una sociedad que prospera, que sale adelante. Porque Dios dice lo siguiente: si así tratan al papá, así me van a tratar a mí. No sé si me hago entender. Si uno aprende a tratar al papá bien, va a aprender a tratar al papá Dios bien. En una sociedad donde la gente no escucha a Dios, donde se burla de Dios, donde Dios es un Dios bombero, donde Dios es algo más. Y por eso el caos. Debemos volvernos a la palabra, que nunca se aparte de tu mente, de tu corazón, la palabra. Honra a tu padre. Dale un lugar de honra. Todos aquellos hombres, y veía yo una lista grandísima de hombres famosos, de mujeres famosas, y decían: mi papá me dio este consejo y lo apliqué y me ha ido bien. Empresarios, científicos, honraron al papá, escucharon al papá, les fue bien. Y las mamás que le dijeron a sus hijos: escucha al papá, hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Debemos volvernos a una familia donde se honra al papá, se le escucha, se le valora, para que toda una nación se vuelva a Dios, escuchemos a Dios, le valoremos. Dice Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. Y Jesús está hablando del Padre. Dice: mi Padre es glorificado, es amado, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Con las palabras, Jesús está diciendo: quiero que sigan mi ejemplo de ser como yo soy, mis discípulos, como yo. Glorificar al Padre. Jesús nos mostró cómo ser hijos, llevando mucho fruto. Cuando honramos al papá físico, va a ser más fácil escuchar y obedecer lo que Dios dice a nosotros de que debemos hacer para glorificarle. Mi papá quiere que lleve mucho fruto, que gane muchas almas. Yo lo voy a hacer porque Él es importante para mí. Él es valorado para mí. Dios no está donde hay rebeldía. Dios está donde hay honra. Yo honro a los que me honran. Dios está donde hay una familia, donde se valora al padre, se aprecia. Y cuando un padre se siente apreciado, ese padre se siente motivado a ser mejor papá, a ser mejor cónyuge. Porque los hombres
los padres, los esposos son motivados por la honra. Honra a un hombre en la casa, los hijos que honren a su papá, y ese hombre es motivado a ser un Superman, es motivado a conquistar. Una esposa que honra a su esposo y que hace que sus hijos honren a su papá, le obedezcan, le escuchen, lo admiren, ese hombre va a salir de esa casa a trabajar y cuando vuelva va a traer mucha provisión. Pero cuando un hombre es menospreciado, no se escucha, no se valora, ese hombre no llega a ser lo que ha sido llamado a ser. Por eso Dios es muy fuerte y es el primer mandamiento y es lo primero. Y mujeres, las amo muchísimo. Amé a mi mamá muchísimo, a mi esposa la amo muchísimo, a mis hijas las amo mucho y les amo a ustedes, mujeres. Pero el primer mandamiento es honrar a papá. Ahí parte todo. Si queremos que a nuestros hijos les vaya bien, a nuestros nietos, debemos sembrar la honra en ellos. Dígame amén si me estoy haciendo entender en esta mañana. El caos de la sociedad se encuentra en eso. El menospreciar a los padres, al papá. No puede ser eso. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos. Ojo. Y la honra de los hijos, sus padres. La bendición de los hijos, el que les vaya bien a los hijos, se encuentra en honrar a sus padres. Honre a su papá. Si lo tiene vivo, honrelo. Si lo tiene en casa, honrelo. Si salió de la casa, pero y su papá está en otra casa, trate de honrarlo lo mejor posible. Si no tiene papá, honre a la persona que Dios ha puesto sobre ti como autoridad. Y sobre todo, honre a Dios, escuchando su voz, que Él dice, en esto soy honrado, en que llevéis mucho fruto, en que llevéis muchas almas a la salvación, en que prediques a muchos de que yo los puedo salvar. No sé si me está haciendo entender. ¿Cuántos en este tiempo están necesitando una palabra de vida? Y tú puedes honrar a papá dando a ellos esa palabra de vida y de salvación. Más